La mitad de los internautas iberoamericanos utilizan contenido pirata, revela la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga. ¿Cómo es la situación del trabajo infantil en Iberoamérica? La Organización Internacional del Trabajo nos da un panorama sobre este tema. En las escuelas se crean condiciones para la violencia, señala experta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los medios mejoran en jóvenes la tolerancia a la diversidad, señala estudio realizado en Latinoamérica por expertos. Y en esta emisión les vamos a presentar una cápsula cuyo tema esperamos sea de su total interés. Bienvenidos a una emisión más del espacio informativo del ILCE, Horizonte Iberoamericano. Gracias por estar con nosotros. Acompáñanos los siguientes 30 minutos para hacer un recorrido por la información generada en Iberoamérica respecto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura. ¡Empezamos! La piratería audiovisual por Internet se presenta cada vez con más frecuencia, siendo objeto de un estudio a nivel iberoamericano, del cual veremos los detalles a continuación. De los 223.3 millones de usuarios de Internet que hay en Iberoamérica, casi el 50% accede a páginas web que distribuyen contenidos audiovisuales pirateados. Así lo revela un estudio realizado por la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga en conjunto con la empresa británica NetNames para determinar el comportamiento ilegal que tienen los usuarios de Internet en 9 países de la región. De esta forma, 110.5 millones de internautas iberoamericanos emplean diferentes formas de piratería online como los cyberlockers, servicios que utilizan servidores para distribuir videos a las personas que tienen acceso a esos servidores, la retransmisión en vivo por IPTV, que ofrecen en streaming contenidos de televisión sin autorización, y las redes peer-to-peer que permiten el acceso compartido de archivos entre los usuarios. En concreto, 62.7 millones de usuarios en la región participan en cyberlockers, lo que representa el 28.2% de los usuarios de Internet de América Latina. La mayor concentración del uso de esta forma de piratería se detectó en Uruguay, donde 5.1 millones de usuarios de Internet incurren en este tipo de descargas ilegales. Por otro lado, según el estudio, 46.1 millones de usuarios de Internet hacen uso de la piratería a través de peer-to-peer. Esto supone el 20.7% de todos los internautas de la región iberoamericana. Además, en este caso, Uruguay vuelve a ser el país que tiene el nivel relativo de uso de las redes peer-to-peer más elevado de toda la región, con casi un 35.8% de usuarios de Internet que utilizan este sistema para utilizar contenidos no autorizados. En cuanto a la retransmisión en vivo por IPTV, 8.8 millones de internautas hacen uso de ella en Iberoamérica, lo que representa un 4% de todos los usuarios de Internet de la región. La mayor concentración de uso de televisión ilegal se detectó en Chile, donde se calcula que el 6.5% de los usuarios de Internet del país disfrutan de contenido televisivo de manera ilegal. Con este estudio, esta organización busca crear conciencia sobre el consumo de contenido ilegal en la red en el sur del continente americano y educar sobre el problema para poder desarrollar estrategias para combatir esta forma de piratería. El que los niños y niñas sean obligados a trabajar nos habla de una situación de extrema pobreza que se debe de entender y analizar. Veamos un panorama a nivel iberoamericano al respecto. En Iberoamérica, aún hay 12.5 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años que se ven obligados a trabajar, y de toda la población infantil, 9.5 millones trabajan en condiciones de riesgo para su salud, su seguridad y su integridad. Esto supone un drama personal para los menores que están trabajando cuando deberían estar estudiando. Es cierto que entre 2008 y 2012 disminuyó en 1.6 millones el número de niños y niñas que se encuentran en situación de trabajo infantil, pero
el panorama es delicado, sobre todo en los hogares de ingresos medios y bajos, que son los que presentan más niños en esta condición, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En la región, la participación en el trabajo infantil es mucho mayor entre los niños que entre las niñas, superando en número a estas en todos los sectores. No obstante, las menores son las que están más presentes en formas menos visibles de trabajo infantil, como es el trabajo doméstico en hogares, una actividad que está fuera del alcance de las inspecciones y por lo tanto es poco denunciada. Esto hace a las niñas particularmente vulnerables a la explotación y al abuso. Por otro lado, los niños de entre 5 y 11 años son el grupo más numeroso en situación de trabajo infantil, convirtiéndolos en un colectivo vulnerable a los abusos en el lugar de trabajo y cuya educación corre más peligro, ya que se ven alejados aún más del camino hacia un empleo decente en el futuro. A pesar de las mejoras en los datos de trabajo infantil en los diferentes países, la OIT sostiene que en Iberoamérica hay una deuda con la niñez, ya que no todos los gobiernos se han comprometido plenamente con la lucha contra la pobreza infantil ni han adoptado de manera sostenida políticas específicas para reducirla y prevenirla. Además, entre el año 2008 y el año 2012 se registró un estancamiento en la tasa de niñas, niños y adolescentes involucrados en trabajos peligrosos. Diversos análisis y estudios argumentan que la pobreza es la principal causa de trabajo infantil y otros identifican la existencia de un ciclo vicioso entre ambas problemáticas. Destaca que la mayoría de los niños involucrados en el trabajo infantil realizan estas tareas para pagar su escuela o sus propios gastos o porque su familia necesita de su trabajo. Aquí mostramos los datos de algunos países de la región. México, el 11.4% de los niños y el 5.8% de las niñas se encuentran en situación de trabajo infantil. Según estudios de la OIT, la mayoría de estos niños laboran en los sectores agropecuario, comercial y de servicios. Además, el 46% de ellos no reciben remuneración alguna. Perú, los niños ocupados en trabajos peligrosos son el 70% de los que trabajan, con edades de 5 a 17 años. En concreto, el 68.7% tienen de 5 a 11 años, el 69.3% tienen entre 12 y 13 años y el 71.9% tienen entre 14 y 17 años. Además, en el país, uno de los trabajos infantiles que se encuentra en la categoría de empleos peligrosos es la industria artesanal minera. La OIT estima que cerca de 50,000 menores peruanos participan en dicha industria. Uruguay. Las mediciones de la OIT del trabajo infantil desde la frontera de producción indican que el 9.9% de los niños y adolescentes uruguayos están en esta situación. Por otra parte, el 13.4% de los niños de entre 5 y 17 años realizan trabajos peligrosos. Chile, el 6.9% de los niños chilenos está ocupado en la producción económica, esto es más de 200,000 menores. De ellos, el 41% tiene entre 5 y 14 años y el 59% entre 15 y 17. Por otro lado, el porcentaje de niños ocupados duplica al de las niñas, y esta tendencia se da en su mayoría en los menores que viven en zonas rurales. Colombia, un total de 1.091.000 menores están sometidos al trabajo infantil, según datos ofrecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Además, unos 541,000 son trabajadores sin remuneración, mientras que 285,000 reciben algún salario como obreros o empleados domésticos y 265,000 son independientes. Esto implica la interrupción del proceso académico o abandono de la escuela, que se traduce en un incremento de la pobreza en la región. Guatemala. Hay 850,000 menores trabajando y el 70% de ellos se encuentran en áreas rurales y el 60% es indígena. El trabajo de estos menores se concentra en actividades agrícolas, trabajos como ayudantes de autobuses o en la venta clandestina de combustibles. Una de las carreras más interesantes en el canto actual es la del tenor peruano Juan Diego Flores, ya que se inició cantando covers de los Beatles y de Led Zeppelin, y ahora es uno de los intérpretes de ópera más reconocidos en el mundo. Hijo de una pareja de músicos, Juan Diego Flores nació en Lima, Perú, en 1973. En su adolescencia, comenzó a interesarse en el canto y después de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, se trasladó a Estados Unidos, donde prosiguió sus estudios en el Instituto Curtis de Filadelfia.
Pronto se relacionó con el ambiente operístico hasta debutar profesionalmente a los 23 años de edad en el Rossini Festival de Pesaro, Italia, supliendo al tenor principal. Desde entonces, ha llevado una carrera en constante ascenso que le ha permitido presentarse en los principales escenarios del mundo, en óperas y recitales que han dado constancia de su calidad interpretativa. Flores, que posee una voz de tenor ligero y un rango vocal de 2 octavas, fue objeto del siguiente comentario del tenor español Plácido Domingo. Es el más grande tenor ligero de todos los tiempos, el máximo de su categoría. No me recuerdo de otro que haya cantado así ese repertorio tan difícil que él interpreta. Un ambiente violento en la escuela tiene múltiples causas y consecuencias, pero sin duda es que se trata de un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Veamos lo que dice al respecto la siguiente nota. La violencia se produce porque existen condiciones, y las escuelas aparentemente se han convertido en espacios que las crean. Ese fenómeno no solo se relaciona con un ambiente adverso o con las drogas, sino con la desconfianza, exclusión y rechazo, afirmó Nelia Tello, académica y exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La experta expuso que la tolerancia a esas actitudes es uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad. Este fenómeno no solo implica el bullying, consiste en una relación psicosocial individual que se debe atender porque puede tener consecuencias graves. Además, recalcó, no podemos señalar a los 2 niños involucrados como responsables de la violencia escolar. En realidad, esos actos en las escuelas son el reflejo de lo que pasa en la sociedad, y no es diferente. Se presenta una violencia que es reconocida como gritos y pleitos, pero también existe otra, no reconocida y cotidiana: el miedo, la desigualdad y la impunidad que deben ser atendidos. Al presentar resultados de una investigación realizada en secundarias de Iztapalapa, en la capital mexicana, la especialista dijo que 17% de los chicos son violentados por ser diferentes, por no tener dinero, capacidad de aprendizaje o de relacionarse con los otros. Tello explicó que además, con frecuencia, el 35% se siente presionado por sus amigos para hacer algo que no quiere. Otro grupo, más o menos similar, no puede decir lo que quiere cuando está con sus amigos. Uno más dicen tener confianza en su mamá, aunque ella no sepa que fuma, que se alcoholiza o que tiene novio o novia. Casi 40% de los alumnos prefiere estar en su casa, pero sin sus padres y conectados al internet, que en la escuela. Además, 16% piensa abandonar las aulas. Y esa es la violencia más grave, porque una vez que dejan de estar institucionalizados, desaparecen sus oportunidades, consideró la académica universitaria. Se trata de un problema que nos atañe a todos, y no lo vamos a resolver mientras se culpen mutuamente profesores, padres y autoridades. La única manera de enfrentarlo es asumiendo que la responsabilidad es de todos, remarcó. En la sociedad no se han desarrollado habilidades de convivencia, prosiguió. No sabemos cómo hablar de igual a igual ni cómo confiar en un ambiente donde todo apunta a la desconfianza. No sabemos cómo aceptar y por lo tanto es difícil generar ambientes, al menos de convivencia solidaria, donde no se trate de estar rodeado de mucha gente, sino de conectarse con el otro y crear una comunidad con características diferentes. La universitaria consideró que se debe enseñar a los niños y jóvenes a manejar los riesgos. No se puede evitar la existencia de drogas, pero sí enseñarlos a vivir donde las hay y a decirles no. Tenemos mucho por hacer, dejar de negar la existencia de los problemas, aceptarlos y atenderlos, permitir que los trabajadores sociales hagan su labor en los centros educativos y abrir horizontes esperanzadores, concluyó. El cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, la tecnología educativa y el emprendimiento son temas que forman parte de la cultura actual y de los cuales debemos estar bien informados. Veamos sobre qué nos habla la siguiente nota que nos llega desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, en la nueva escuela chiapaneca estamos trabajando metodológicamente con la creación de círculos de reflexión en donde los dispositivos didácticos
que permiten que el círculo tenga vida es la donación de las narrativas autobiográficas de los participantes, el ejercicio de la escucha atenta de lo que se dona, de la historia del otro, de los sueños del otro, de las aspiraciones del otro, de los dolores del otro, de las maneras de significar del otro, para hacer devolución, o sea, donarle la mirada. Yo creo que pensarnos primero como seres humanos, que tenemos ciertos prejuicios sobre la vida y que a veces no escuchamos a los demás y que por esos prejuicios a veces nos cerramos un poco a la situación académica. Número 2, al aspecto que tiene que ver con el trabajo en el aula, una metodología de aprendizaje, una metodología de investigación, una especie como de metodología de conciencia social para saber en dónde estamos parados bajo esas características. Y tercero, yo creo que la capacidad del diálogo que hemos sostenido como círculo, como se le llama al mismo curso, y un círculo que de cierta manera nos va a hacer reflexionar en varias situaciones. Las instituciones como estructuras que marcan un horizonte finalmente consensuado a través de los procesos de institucionalización, pues también tienen la necesidad de repensar su propia dinámica interna, su propia constitución, su propio papel incluso en la constitución de nosotros como nación y como culturas. Entonces repensar la escuela, repensar la comunidad, repensar las relaciones, significa de alguna manera también repensar la nación, repensar las instituciones y repensarnos como sujetos particulares, repensarnos como comunidad. La educación formal dentro del ámbito escolar y específicamente en instituciones públicas y privadas desde el nivel básico, lo más importante es poder atender esta propuesta en el ámbito de colonias, de barrios, de comunidades que de cierta manera están ávidas de aprender situaciones que de cierta manera tengan que ver con la vida. Aprendiendo esas situaciones permiten el fortalecimiento de sus conocimientos y el hecho específicamente que puedan generar sus propios proyectos de vida y que no sean imposiciones del Estado o de otras instituciones en donde finalmente les digan lo que tienen que hacer o cómo tienen que comportarse. Básicamente la escuela chiapaneca implicaría necesariamente generar una especie de fuerza social, como dice el coordinador del curso, y a partir de ello generar las posibilidades de desarrollo local en una determinada área. Me parece un proyecto muy interesante, ya que se trata de ver una nueva manera a la docencia, tener un punto de vista diferente de lo que es ejercer la profesión de ser docente, ya que no se trata de anular al otro, ¿no? ni anularte a ti mismo como docente, sino construir un nosotros entre esa relación docente y estudiante que ayude a crear comunidad y que a su vez esa comunidad se haga red entre más comunidades y así poder ayudar al fortalecimiento educativo del país y no solo en ese ámbito, ¿no? Creo que ese tipo de relación se puede llevar a otros espacios, ya sea en la familia, la pareja, la amistad, porque el chiste es construir comunidad con los otros, vaya. A mí me aporta porque me permite generar no solamente una nueva metodología, sino una relación diferente en el ámbito con el estudiante y que el estudiante de cierta manera permita crear sus propias explicaciones. Entonces en una situación como micro del salón, ahí podemos establecer una primera transformación en el ámbito de la relación profesor-estudiante. A nivel institucional se pueden generar no solamente situaciones de carácter del aula, sino también algún tipo de seminario, algún tipo de trabajo de investigación que permite en un momento dado tratar de seguir reflexionando y construyendo, porque es un proyecto que todavía no está acabado, como dice el mismo curso, es un horizonte y ese horizonte se va a constituir a partir de las opiniones que se generen no solamente en la UNAM, sino en otras áreas de conocimiento formales e informales, porque también este proyecto dialoga con otros ejercicios educativos que no están en aula, sino prácticamente en muchos sitios en donde no existe cuatro paredes, pero que sí hay necesidades educativas. Estamos hablando de un plano personal, con los colegas también profesores, con la parte institucional y también para el desarrollo social, inclusive también para que el mismo gobierno vea en él posibilidades para una reforma educativa basada en las necesidades de las comunidades. Le aporta una visión diferente, una visión que pocas veces nos atrevemos a ver,
porque muchas veces le damos al docente el peso de que él es una figura de vital importancia en el salón, y no estoy diciendo que no lo sea, sino que se trata más de un compartir que de una enseñanza en donde el docente dicte todo, ¿no? y anule a los demás, sino es una manera de compartir, una nueva manera de comunicarnos. La nueva escuela chiapaneca es un horizonte aspiracional para todos los chiapanecos, los distintos chiapanecos que somos. Una nueva manera de abrir posibilidades. Desmitificación de uno mismo, ¿no? La nueva escuela chiapaneca como una desmitificación personal. Pues agradecer a la Facultad de Estudios, a la FES UNAM Acatlán, que nos permita trabajar, compartir los dispositivos metodológicos de la epistemología del presente potencial, que son los supuestos teórico-metodológicos del esfuerzo de la nueva escuela chiapaneca. Y agradecerles infinitamente porque nos permiten no solo compartir, sino también potenciar el significado del esfuerzo propio y de todos los compañeros que desde Chiapas y en otros lugares ya del país empiezan a valorar. Gracias. Tolerar y respetar las diferencias entre seres humanos es básico para evolucionar como sociedad, y al respecto se realizó un estudio centrado en el ámbito escolar de 6 países latinoamericanos. Los jóvenes mexicanos, chilenos y colombianos tienen bajos niveles de actitudes homofóbicas, mientras que los de Paraguay, Guatemala y República Dominicana demuestran más actitudes agresivas frente a la homosexualidad. Este es uno de los resultados del estudio publicado en el Journal of Homosexuality, que analizó una encuesta aplicada en unos 30,000 estudiantes de esos 6 países. La medición de las actitudes frente a la homosexualidad se basó en respuestas a 5 enunciados como: en mi colegio no deberían admitirse homosexuales ni lesbianas, o si deberían tener los mismos derechos que otros ciudadanos, a lo que los estudiantes debían responder si estaban o no de acuerdo. Los investigadores encontraron que las niñas son menos homofóbicas que los niños, siendo las chilenas las más abiertas y las guatemaltecas las menos tolerantes. Asimismo, aquellos jóvenes con niveles más altos de empatía y de educación, medida por la educación de los padres y el número de libros en casa, son menos homofóbicos. El estudio concluye que las actitudes homofóbicas se asocian con ser varón, estar menos tiempo con amigos o conectado a los medios, ser más religioso, entre otras. Para el psicólogo Enrique Chaux de la Universidad de los Andes, Colombia, y coautor del estudio, lo más sorprendente fue encontrar que aquellos jóvenes más expuestos a los medios, como la televisión e internet, son más tolerantes frente a la homosexualidad. Esto puede promover la exposición a la diversidad y contribuir a la socialización de la aceptación a la homosexualidad, dice el estudio. En términos generales, explica Chau, estamos mostrando que los estudiantes que tienen actitudes homofóbicas son una minoría, lo cual es esperanzador, pero en algunos países la minoría es más alta que en otros. En estos últimos es posible mejorar con programas y políticas que promuevan la tolerancia y la empatía, pues está demostrado que reducen las actitudes homofóbicas, continúa Chaux, pero también ocurre un cambio generacional que hace a los jóvenes más abiertos a aceptar la diferencia. Mary Guin Delaney, asesora regional de la UNESCO y experta en educación sexual, señala que los resultados son un aporte importante porque reflejan la evidencia que necesita la región para hacer frente a la violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar. Delaney llama la atención sobre los efectos devastadores de cualquier tipo de violencia en el ámbito escolar, especialmente la motivada por intolerancia a expresiones de orientación sexual e identidad de género. La experta también concuerda con Chaux al afirmar que donde más se necesita trabajar es en el desarrollo de intervenciones innovadoras que promuevan la inclusión y la tolerancia y prevengan situaciones de discriminación entre los estudiantes. Todavía se necesita mucho esfuerzo para que cada vez haya menos personas que rechacen la diferencia y para estar más abiertos como sociedad a aceptar que convivamos en medios de múltiples diferencias, concluye Chaux.
La película Dos Ángeles y Medio fue rodada en 1958, debe ser desde el 57 más o menos, por iniciativa de un privado, de la familia Corredor. Era de estas familias y de estas personas visionarios y pioneros que ponían sus propios recursos apostándole al cine. Esta película es ver sencillamente un testimonio histórico de lo que fueron los inicios del cine colombiano, y yo creo que eso es importante para cualquier persona que esté interesada en el cine. La película es como un espejo, es como una ventana en el tiempo. Es como si uno abriera la ventana y de repente se mete a la Bogotá de 1958. Yo trabajé en ella cuando tenía 11 años, fue que la hicimos. O sea, hace 59 años, y hasta el año pasado la pude ver. A ellos los adoro, a Patrimonio y a Señal Memoria los adoro. A mí me cumplieron un sueño que había tenido desde niño, que fue la cosa más importante que pasó en mi infancia, que fue el rodaje de esa película. Y no la había podido ver, y era un sueño que se me había perdido ya durante 58 años. Y esta restauración pues me la volvió a traer a la vida y me realizaron un sueño de niño. Canal Zoom, muchas gracias por su atención a la película Dos Ángeles y Medio, realizada en 1958, en la que tuve el honor de ser uno de los protagonistas. Y los invito a todos a que la vean como lo que es un tesoro muy valioso que fue recuperado por Patrimonio Fílmico Colombiano y Señal Memoria. Es algo muy bello que le pasó al cine de este país. El gaucho es una figura surgida del campo en países como Argentina y Uruguay, que ha trascendido a la literatura y la música, cuya imagen veremos en el siguiente collage. Esto ha sido todo por ahora en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía en esta emisión. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y recuerden que los estaremos esperando en nuestro siguiente programa. Se despiden de ustedes Aranza Pacheco, Andrés Vázquez. Hasta pronto.